Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia del Señor caiga sobre ti y que reciba sanidad en el nombre de Jesús. Hoy, el tema de hoy se trata de sanidad espiritual, porque hay una sanidad que es física, pero hoy el tema de hoy es sanidad espiritual, para que aprendas cómo tratar las enfermedades espirituales a veces desconocidas. Y en este día, Dios quiere que conozcas bien estas situaciones que se presentan, porque cuando hay desconocimiento de cómo tratar ciertas enfermedades espirituales, entonces esto produce un gasto económico, y Dios nos dio el entendimiento para que nosotros podamos tener economía aún en las enfermedades, si verdaderamente somos hijos de Dios o hija. Escucha bien el estudio de hoy acerca de las enfermedades espirituales, pero la Biblia dice así en el libro de Lucas, y algunos versos que he decidido usar para ilustrar este estudio de hoy. Dice así en Lucas 8:43, un texto muy conocido, pero escuchemos hoy lo que Dios tiene para ti. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bien, bendecimos y glorificamos al Señor, que al leer y la persona que ha escuchado reciba sanidad por fe en el nombre de Jesús. Sabemos que el Señor en la Biblia ha establecido sanidades, promesa de sanidades, y está en las Sagradas Escrituras, pero hay personas que no la conocen. Pero hoy, usted, recibiendo el mensaje, Dios le va a abrir el entendimiento para que pueda saber cómo ser curada o curado si tiene alguna enfermedad espiritual. Pero Dios, aleluya, que tiene todo bajo control, no ha dado estas seguridad de que somos sanados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Acompañando el estudio, también hay otro verso que tenemos que utilizar para desarrollar el estudio y usted pueda tener la capacidad de entender. Está en 2 de Corintios, capítulo 7. Dice así también: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritus, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios añada bendición a todas sus palabras en el nombre de Jesús. Ahora desarrollamos el estudio bíblico. Bien, como ya dijimos, el tema se trata de las enfermedades espirituales, no físicas, espirituales. Pero debemos de saber por qué la Biblia no habla principalmente
de una mujer que tenía 12 años de un flujo de sangre. Y también en Corintios nos habla de que nos limpiemos de espíritu. De espíritu. Bueno, conocemos que la Biblia no habla del Espíritu Santo. Ahora la Biblia nos dice que nos limpiamos de espíritu. Es necesario saber algo de los espíritus y por qué el Señor dice que nos limpiemos de los espíritus. Vamos a ver qué sucede con los espíritus. Cuando evaluamos acerca de los espíritus, en lo que Dios nos da en el entendimiento, podemos entender que los espíritus son esencias o sustancia compuesta de poder neutro o fuego extraño. Son seres que tienen vida, pero para muerte. Para producir muerte porque son espíritu. Y los espíritus son sustancias que permanecen. El único que puede destruir los espíritus es Dios a través de su fuego. Y por eso Él dice que nos limpiemos. Y vemos que dice que esto está en la carne. La carne es la que se pudre y va a la tierra, pero los espíritus no dice la Biblia que van a la tierra. No, porque son esencias compuestas de sustancia y cosas que ya hemos explicado. Ahora, en la Biblia se conocen de diferente manera. Por ejemplo, obras carnales, tinieblas o también obras muertas. Estas son algunas de las cosas que la Biblia expresa acerca de ello. Vuelvo y repito, los espíritus no tienen ni carne ni sangre, como nos dice la Biblia. Y su lugar está en la carne. Y su trabajo específicamente está dentro del cuerpo. Y dañan. Producen males, malestares. En el alma, a veces en el estómago, dolores de cabeza fuertes. En la parte íntima, sea del hombre o de la mujer, en la próstata. En cualquier zona del cuerpo, ellos atacan. Y esto es lo que se manifiesta luego en una enfermedad física. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que ella tocó el borde del manto del Señor. Pero lo que salió del Señor fue poder. No salió algo que fue para untarle a ella, no. Ni para que él le dijo, bébete esto, no. Simplemente el poder de Dios produjo la sanidad en ella. Es necesario entender claro lo que Dios quiere que usted escuche y que entendamos para que podamos ser sanados. Estos espíritus quitan la paz. Cuando están estos espíritus no hay tranquilidad. Y producen diferentes tipos de enfermedades desconocidas. Vemos el cáncer, el SIDA. Vemos la chikungunya. Vemos esta enfermedad nueva que ahora está, el coronavirus. Las obras carnales contaminan la sangre y atan el alma. Y también contaminan al espíritu. Escuche bien, que es afectado por estos espíritus.
Y cuando el espíritu es afectado, entonces los pensamientos son distorsionados. Porque esto va a la mente, hermano. Entonces, la conciencia está atrapada porque cuando el espíritu está afectado, no hay manera, porque aquí es que se radican a través del espíritu los pensamientos. Y todo esto es un conjunto interno donde ellos tienen la capacidad de producir daño. Y cuando cautivan el entendimiento, la persona no puede ni siquiera entender bien lo que Dios quiere que entienda, por la tiniebla que hay en su cuerpo. Y por eso el Señor quiere que entendamos bien de qué se tratan las enfermedades espirituales. No es algo tan sencillo. No es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque realmente afectan la tranquilidad y la persona no puede servirle a Dios como quiere. Vive gastando el dinero en el médico y cree que otra cosa y no se da cuenta que son enfermedades espirituales que están internamente afectando el alma. Y por eso es que sucede. En el libro de los Romanos, escuche bien lo que dice, 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Escuchó bien? Escuche bien, vuelvo y leo, para que ponga atención a lo que Dios quiere que usted escuche. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estas son revelaciones del libro de los Romanos para que la persona entienda por qué es que a veces hay muchas enfermedades. Y la persona lo que hace es que va al médico porque no tiene fe y no quiere dedicarse a escudriñar las escrituras para obtener los beneficios que Dios tiene para aquello que Él ha libertado del pecado. Entonces viven atados porque no se han limpiado. No han limpiado la carne con el fuego y el poder de Dios. Entonces viven esclavizados. Y viven con más prueba que todos los cristianos porque entonces no entienden. Bueno, porque hay que limpiarse, dice la Biblia. Cuando evaluamos el verso 13, el médico por excelencia, porque el Espíritu Santo era aquel que el Señor utilizaba cuando estaba en la tierra, porque Él decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios a vosotros. O sea, que si una persona no tiene el Espíritu Santo, entonces esta persona no puede alcanzar la sanidad prometida que Dios ha dado, que dice el libro de Isaías, porque el Espíritu Santo, cuando la persona ayuna, cuando la persona ora, cuando la persona lee la Biblia, recibe sanidad a través del poder del Espíritu que está en su cuerpo. Y por eso hay muchas personas que cuando los predicadores evangelistas llaman a las personas a que pasen los que están enfermos, pasan las iglesias enteras casi porque las personas desconocen de esto. Entonces hacen que el mundo entienda que Dios no sana. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de conocer la verdad que Dios tiene en su palabra. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de la obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Así dice Hebreos 9:14. Dios, a través de su poder, limpia la conciencia para que sirváis. ¿A quién? Al Dios vivo. Porque es un Dios vivo. No es un Dios muerto. Por eso Romano dice, si vivís conforme a la carne. Entonces, el mismo capítulo 8, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién?
para los que están en Cristo Jesús. ¿Mm? Los que no andan conforme a qué, a la carne, sino conforme al Espíritu. Normalmente las enfermedades vienen por la carne. Ahora, ¿por qué? Porque en la carne es que están radicadas todas las tinieblas. En la carne es que están todos los desechos espirituales. En la carne es que lamentablemente tenemos todos los males juntos. Pero hoy Dios le da la sanidad espiritual. Y a través de la sanidad espiritual se siente el gozo, los frutos se manifiestan, dominio propio, la paz, la paciencia, la benignidad. Ahora, cuando hay enfermedades espirituales, ninguno de los frutos van a hacer efecto, porque la tiniebla impiden que esto se manifieste, porque los frutos pertenecen a la luz de Dios. Y si la luz de Dios está en usted, entonces los frutos se van a ver. Y por eso a veces hay muchas cosas que hay que solucionar, y esto hay que hacerlo al paso. Cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona arrepentida y convertida tiene que tener una dedicación a ¿qué? A limpiarse, porque Dios es un Dios limpio. Dice la Biblia en el libro de Juan Apóstol, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, las tinieblas son el problema de cada creyente. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Ahora, ¿qué es el maligno en alguien? Tiniebla en su cuerpo. Cuando una persona tiene tiniebla en su cuerpo, entonces es ya una persona que Satanás puede manipularlo. ¿Cómo? Con las tentaciones, ya que su conciencia, su mente, su sentido no responden al espíritu por la tiniebla que tiene en su cuerpo. Y de sobra, entonces las enfermedades le atacan. El nerviosismo y una serie de cosas que no puede definir. Entonces cuando va al médico, el médico no entiende las cosas espirituales. Le receta pastillas y la persona comienza a buscar pastillas y a buscar cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente entonces la persona cree que está enfermo y que Dios no lo ha sanado. Y siempre pide la oración. Mire, el trabajo es, como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Deberes cristianos. Así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice aquí presentéis, cuando dice presentéis, es que usted tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo. Eso es lo que pasa a veces. Hay una conformidad de muchas personas y entonces cuando hay una conformidad, entonces no hay una acción. Dice la Biblia que la fe obra. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo obra? Cuando yo hago algo por el amor que yo siento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que si no hay limpieza, si no hay una sanidad, ¿cómo la persona comprueba la buena voluntad de Dios? No importa lo que haga, podrá dedicarse a realizar lo que desee. Dios no puede ser burlado. Debemos de entender que es una sanidad espiritual para que la manifestemos en la física y la persona puedan entender que Cristo sana, Cristo liberta, Cristo da paz, porque Cristo no miente. Todo aquel que ha recibido esta bendición del Señor lo glorifica, porque hay que limpiarse según la Biblia. La Biblia dice en Colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Lo terrenal pertenece a la tiniebla y a todas las contaminaciones que pueda tener el cuerpo. Si queremos disfrutar de una sanidad espiritual y luego física que produce las bendiciones de Dios, entonces es tiempo de limpiarse de acuerdo a la voluntad del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es el punto, sanidad espiritual. Disfrútelo, glorifique a Dios
glorifíquelo, porque son temas muy importantes, muy profundos, que Dios ha dado para que la persona reciba de Él su misericordia a través de su palabra. Y como siempre, le decimos a alguna persona que escuche, que no sea cristiana, dígale al Señor que le dé una oportunidad y que escriba su nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Y tenga una iglesia con un pastor de Dios y espere ahí, sea que Cristo venga o usted vaya antes, pero no se salga, no abandone el camino, en el nombre de Jesús. Y a usted, hermana o hermana, si Dios lo permite, en el próximo punto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.